El procedimiento de diagramación en Archicad está representado por la secuencia de secciones del navegador. El mapa de proyecto lista todas las vistas de trabajo del proyecto. Las vistas de trabajo son ventanas con proyecciones de la geometría del proyecto, en los tipos básicos de pisos, secciones, alzados y perspectivas. Se utilizan para modelar, por lo que son sometidas a continuos cambios del encuadre del área de visualización, zoom y pan, de las capas, del nivel de detalle, etc. Haciendo un paralelismo, serían análogas a las ventanas de trabajo del espacio modelo de Archicad o la ventana de trabajo de SketchUp. Por defecto, Archicad, al iniciar un proyecto nuevo, genera 3 pisos y 4 alzados y un par de perspectivas. Las demás vistas, como las secciones, deben ser creadas por el usuario. Adicionalmente, en función de ciertos estándares que Archicad asume que son aplicables a los planos de la documentación, se generan estilos de combinaciones de capas, opciones de vista de modelo, sobreescrituras gráficas. Por ejemplo, en las capas. En función de los estándares adoptados, se supone un flujo de trabajo determinado y un tipo de representación, y a partir de esto se definen estilos para diferentes casos típicos, como por ejemplo las plantas preliminares, que sería el equivalente a nuestros croquis preliminares, con su modelo conceptual, plantas aprobadas, que sería equivalente a un anteproyecto, plantas con detalles, mecánica estructural, que corresponderían a las plantas del proyecto, etc. En cada uno de estos casos se activan y se desactivan capas en función de la información que se supone se debe mostrar o no en cada caso. Lo mismo ocurre con las plumas, donde se definen ciertos casos típicos, como por ejemplo arquitectura en 100, plantas en 50, etc. Y en cada caso se asignan colores y espesores a las plumas de los diferentes elementos constructivos. De esta forma, por ejemplo, un muro en corte en escala 1 en 500 tendrá asignado un espesor mucho más fino que el mismo muro en escala 1 en 20. Los principales parámetros de configuración gráfica se encuentran identificadas en la parte inferior de la ventana. Tenemos el nivel de zoom, el giro, la escala, capas de dibujo, visualización parcial de estructura que no utilizaremos, plumas, opciones de vista de modelo, sobreescrituras gráficas, fases de rehabilitación y dimensiones. De estas opciones hay una particularmente interesante para controlar la apariencia de las vistas. Se trata de las sobreescrituras. Este comando permite reconfigurar la apariencia de la vista, sobreimprimiendo los otros valores asignados. No explicaremos la forma de configurar sus valores, pero usaremos uno de sus estilos predefinidos, la opción de planta simplificada, que nos va a permitir realizar una representación de elementos en corte llenos y en blanco y negro. El mapa de vistas lista todas las vistas dedicadas creadas en el proyecto. Las vistas dedicadas representan una vista con configuración fija de escala, capas, niveles de detalle, etc. O sea, todos los parámetros que tenemos acá abajo, realizada con un propósito específico de documentación. Por ejemplo, en una planta de arquitectura se mostrará el equipamiento, las carpinterías, los tipos de pisos expresados con tramas, los textos indicarán los nombres de los locales y las cotas expresarán sus dimensiones, etc. En cambio, una planta de estructura ocultará el equipamiento, la carpintería, las tramas de pisos, etc. Y los textos indicarán, por ejemplo, los nombres de los elementos estructurales, vigas y columnas. Las cotas reflejarán la distancia a eje, las luces libres, etc. En el paralelismo con AutoCAD se corresponderían estas vistas a las ventanas en el espacio papel y en SketchUp a las ventanas en Layout. Por cada vista de trabajo tipo, por ejemplo planta baja, pueden existir numerosas vistas dedicadas. Acá podemos observar que existen 3. De hecho, Archicad, con los 3 pisos que se crean por defecto en un proyecto nuevo, preconfigura un conjunto de vistas dedicadas de planta agrupadas para su uso en arquitectura, plantas de cielo raso o cubiertas, como le llama Archicad, y plantas estructurales. Observe cómo cada una de estas plantas reconfigura las opciones en función del uso estimado que se le va a dar en la arquitectura, cielos rasos o estructura. Advierta también que al seleccionar una vista dedicada, supongamos por ejemplo
planta de cielo raso que nos deshabilita los vanos de abertura, esta configuración queda activa en la ventana. Por lo tanto, si cambiamos de vista a otro piso, seguiremos viendo la misma configuración que se ha dispuesto en todos estos parámetros. El libro de planos lista todas las láminas diagramadas en el proyecto, junto con las plantillas de láminas definidas. Las plantillas denominadas Master y graficadas con iconos oscuros de láminas son configuraciones de formato de hoja, con rótulo y eventualmente gráficos incorporados, que se utilizan para instanciar las láminas específicas. Archicad genera por defecto 4 plantillas. Las láminas graficadas con iconos claros son copias de las plantillas, sobre las cuales se colocan las vistas dedicadas del mapa de vista y se agregan textos y gráficos complementarios. Por defecto, Archicad genera un conjunto de láminas de muestra agrupadas por tipos, plantas, alzados. En un primer nivel, debajo de la raíz, están las carpetas de tipos. En un segundo nivel están las láminas y en un tercer nivel están las vistas incorporadas en cada lámina. Obviamente puede haber más de una vista. El libro de planos puede verse por árbol por subgrupos o árbol por máster. La tercera opción, árbol por entrega actual, al no existir una entrega configurada, no muestra nada. Grupos de publicación. Los grupos de publicación listan todas las láminas a publicar en el proyecto, existiendo una correspondencia de 1 a 1 con las láminas del libro de planos. En esta sección se definen cómo se publicarán los archivos, entendiendo por esto a la generación de un archivo de ploteo con el formato que indiquemos. Durante el curso utilizaremos el formato PDF. Los grupos de publicación pueden verse por vista o por plano. El procedimiento general de documentación implica: en primer lugar, generar las vistas dedicadas, o sea, a partir de las vistas de trabajo, configurar los parámetros de escala, capas, opciones, vista de modelo, etcétera, etcétera, para generar vistas dedicadas con propósitos específicos. En segundo lugar, generar la lámina a partir de la plantilla. Nosotros vamos a utilizar una plantilla predefinida por la cátedra. Y sobre esa lámina, insertar las vistas dedicadas y diagramar. Por último, publicar el archivo PDF de la lámina. Comenzaremos por la generación de las vistas dedicadas. Conmutaremos a las vistas del modelo. Definir una vista dedicada, como hemos indicado, implica definir los valores para todos estos parámetros que están en la parte inferior. En escala, a partir de una estimación del tamaño de hoja en que vamos a trabajar y del tamaño del modelo, se puede calcular las escalas admisibles para mostrar la planta. En este caso vamos a asumir escala 1 en 100. Dentro del grupo de capas vamos a seleccionar todas las capas, vamos a hacer visibles las capas y vamos a generar un nuevo estilo que vamos a denominar todo visible, que utilizaremos en todas las láminas y que podremos activar en las otras láminas directamente como estilo predefinido. No vamos a configurar las opciones de la visualización parcial de estructura. En plumas tampoco vamos a configurar. En las opciones de vista de modelo vamos a seleccionar la opción que ya habíamos configurado, T2, que nos permite una visualización detallada de las carpinterías y de los objetos. En sobreescrituras gráficas vamos a utilizar planta simplificada y no vamos a configurar ninguna de las otras opciones. Terminada la configuración, hacemos un clic derecho sobre la pestaña, guardar como vista. Se abre una nueva ventana que nos permite asignarle un nombre en forma automática o personalizada. Vamos a agregar un prefijo TD2 planta baja. Acá podemos verificar cada uno de los parámetros que hemos ingresado, combinación de capas, escala, etc. Y presionamos el botón de crear. Vamos a repetir la misma operación con las otras vistas. Advierta que la ventana queda con la configuración seleccionada, con lo cual podemos simplemente hacer un clic derecho sobre la pestaña, guardar como vista e ingresar el nombre. Conmutamos a los seccionamientos, guardar como vista, TD2, conmutamos al otro seccionamiento
TD2. Vamos a prefigurar un par de alzados nada más. El este y el norte. Y la perspectiva también. Vamos a desactivar las escrituras, sobreescrituras. Vamos a seleccionar una perspectiva que nos resulte agradable y vamos a guardar como vista. Si conmutamos al mapa de vista, vamos a poder observar que en la parte final, después de las vistas preconfiguradas, aparecen todas las vistas que hemos generado. Teniendo ya las vistas definidas, vamos a conmutar al libro de planos. Si utilizar una plantilla con un rótulo generado por la cátedra, procederemos a importar el máster configurado por la cátedra. Dado que el comando de importación no funciona desde una vista en 3D, deberemos conmutar a una planta. Realizaremos archivo, interoperabilidad, combinar. Navegaremos hasta el directorio TD2 del disco D y seleccionaremos el archivo rótulo-TD2. Presionaremos el botón de abrir. Archicad preguntará si queremos importar elementos del edificio virtual o del libro de planos. Vamos a seleccionar el libro de planos porque lo que queremos hacer es importar un máster diseñado en ese archivo. Presionamos el botón de combinar y advierta cómo a la lista se incorpora el máster TD2 A0. Haremos un doble clic para observar el máster. Se trata de un formato A0. Viene con rótulo incorporado. Las versiones académicas sobreimprimen un texto, versión educativa, dentro de lo que es el margen definido de la lámina. Por este motivo lo que hemos hecho es definir el margen sobre el borde superior de la hoja para hacer que el sello de Archicad aparezca fuera de la hoja y hemos reconvertido esta línea de trazo como nuevo margen. Para crear la lámina vamos a ejecutar el comando nuevo plano. Se abre una ventana donde nos va a solicitar el nombre del plano. Vamos a ingresar TD2 y el nombre del alumno. El máster vamos a elegir TD2 A0 y presionamos el botón de crear. Advierta que se ha generado una nueva entrada dentro de la lista de láminas con el nombre TD2 nombre alumno y que lo que estaba predefinido en el máster aparece en nuestra lámina en color rojo. Procederemos a insertar las vistas dedicadas que ya fueron creadas anteriormente. Hay varios procedimientos. El más sencillo sería hacer un clic derecho sobre la lámina, seleccionar la opción colocar dibujo, navegar hasta la vista que deseamos insertar, seleccionarla y presionar el botón de colocar. Archicad inserta la vista como un dibujo. Se recordará del comienzo del instructivo que los dibujos son objetos y sus parámetros son configurables. Se puede observar que Archicad agrega el nombre de la lámina y la escala. Vamos a configurar la forma en que se verá la vista presionando el botón de diálogo de definiciones. En primer lugar vamos a reconfigurar el tipo de actualización. Por defecto Archicad configura el dibujo para que se redibuje cada vez que se abre la lámina. Esto puede resultar inconveniente cuando existen muchas vistas insertadas en la lámina por el tiempo que insume el redibujo de todas las vistas. Dado que las vistas no se van a modificar sustancialmente, vamos a elegir la opción manual y solamente forzaremos el redibujado cuando efectivamente se produzca una modificación. En tamaño y apariencia hay un par de opciones que son interesantes. En primer lugar existe la posibilidad de cambiar los colores. Se podría haber optado por una escala de grises. No lo vamos a hacer en el caso de la perspectiva. Fondo transparente es una opción también muy importante
cuando la ventana se sobrepone con otro elemento, si no activamos el fondo transparente, la ventana va a tapar con un fondo blanco, con el fondo del color que corresponda a los otros elementos, así que el fondo transparente nos va a permitir solapar ventanas una sobre otra o texto sobre ventanas. Por último, hay varias opciones, varios formatos de título que se pueden elegir. Incluso se puede configurar los campos que se desean mostrar en el título. Sin embargo, a los efectos de simplificar nuestra lámina, vamos a desactivar el título y presionamos el botón de OK. Para configurar la posición final, vamos a utilizar los métodos de edición. Seleccionamos algún vértice, pedimos el comando arrastrar, lo vamos a posicionar sobre el margen izquierdo de la lámina. Voy a elegir estirar y voy a extender la vista todo el ancho de la lámina. Selecciono el borde inferior, el comando borde desplazamiento para reducir la extensión de la vista y nuevamente arrastrar para reposicionar en la parte superior. Con el mismo procedimiento vamos a insertar planta baja, vamos a insertar planta alta. Advierta que la escala viene configurada según lo que se dispuso en las vistas dedicadas. Vamos a colocar las secciones. Vamos a insertar primero todos los dibujos y después vamos a diagramar. Para no tener que estar actualizando cada una de las vistas, voy a seleccionar todas las vistas presionando mayúscula y les voy a reconfigurar la actualización manual, el fondo transparente y sin título. Vamos a recortar las vistas para que no ocupen tanto lugar. Procederemos con la diagramación. Voy a conmutar la posición de estas dos plantas. Para alinear las plantas vamos a utilizar el comando mover. Hacemos clic sobre algún punto característico de la planta. Vamos a presionar la tecla mayúscula para admitir únicamente movimiento en horizontal y vamos a capturar un punto en correspondencia sobre las X para alinear ambas plantas. Aunque no es necesario, vamos a alinear las ventanas. Arriba de las plantas vamos a ubicar los cortes, vamos a mover, vamos a alinear las posiciones de los cortes y las plantas ubicando el corte correspondencia. El frente. Vamos a alinear
el frente lateral. Nos interesa únicamente la elevación, ya que en horizontal no hay correspondencia con el corte. Vamos a alinear el otro corte en vertical. Utilizando el comando texto, vamos a ingresar los nombres de las láminas. Planta baja, seleccionamos el texto, justificación izquierda, color negro, 10 milímetros, o sea 1 centímetro, Arial. Vamos a copiarlo, control D para mover, vamos a presionar control para copiar, control D para mover, control para copiar. Vamos a editar los textos, con un doble clic podemos ingresar para editar el texto. Una vez que hemos completado los nombres de las figuras, vamos a conmutar a las vistas para realizar algunos cambios. En planta baja vamos a estirar el seccionamiento para que se vea el símbolo del corte. Vamos a conmutar al alzado este y oeste. Le vamos definición de alzado. Dentro de la pestaña visualización modelo vamos a activar la sombra. Lo mismo lo vamos a hacer en el alzado norte. Volveremos a la lámina y vamos a actualizar las vistas de frente y de planta. Se puede observar que ahora se ven los seccionamientos y se ve la sombra. Para personalizar la lámina vamos a conmutar al máster y vamos a seleccionar los elementos de texto que sean sujeto de edición. En este caso el nombre, el apellido, el título de la lámina y la comisión. Vamos a hacer control X para cortar. Volvemos a la lámina y vamos a hacer control V para pegar. Hacemos un clic para aceptar la posición y vamos a modificar el campo apellido nombre con el nombre y apellido del alumno. Trabajo práctico 1, parte 1, y la comisión a la cual pertenezca el alumno. Concluido la diagramación y la configuración del rótulo, conmutamos al grupo de publicación. Vamos a ver por planos. Tenemos nuestro plano acá, lo seleccionamos. Vamos a configurar el formato PDF. Vamos a configurar que la publicación se realice únicamente sobre el elemento seleccionado. Y vamos a presionar el botón de publicar, obviamente con la lámina seleccionada. Archicad nos informa de que hay que definir las propiedades del publicador, que implica simplemente indicar que deseamos guardar los documentos, que todos los documentos se ubicarán en la misma carpeta y la ubicación de donde se generarán los archivos de ploteo. Vamos a seleccionar en el disco D la carpeta TD2 y presionamos OK. Presionamos el botón de publicar nuevamente y veremos que se informa que se ha publicado la lámina correspondiente. Podemos navegar hasta el directorio correspondiente
y hacemos un doble clic sobre el archivo PDF generado y confirmamos que efectivamente todo ha funcionado como esperábamos. El sello ha quedado por fuera de la lámina. Esta es la línea de corte. Deberíamos haber agregado una línea de corte en los seccionamientos en los frentes, pero bueno, lo dejamos para que el alumno lo corrija.